Hola, buenos días a todos. Seguís en Radio 3, Pensamiento 3, y aquí estamos en otro de estos viernes de la cuenta atrás hasta el último viernes de junio. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes. Sí, lo primero, pues bueno, agradecer las cartas y llamadas que nos están llegando de condolencia y simpatía. Y nada, a ti, Agustín, si tenemos que darte la enhorabuena, un poco el pésame por el Premio Nacional de Ensayo. Pues no sé, la verdad es una cuenta difícil y cuanto más lo pienso, cuanto más he hecho la cuenta, más me da resultados así tristes, que los perjuicios son más claros que los beneficios, pero en fin, ahí está. Y en esto como en lo demás, pues nada, más vale no echar demasiadas cuentas, Bueno, que pues salga lo que sea. entonces no seguiremos echando otras y vamos directamente con el tema. Hoy vamos a volver a hablar de la ciencia a petición de una oyente que ella planteaba, a raíz de lo que aquí habíamos hablado en algunas ocasiones, que efectivamente esto de la ciencia le sonaba a veces como una cosa de sustituto de la religión, con su trampa y su mentira, su necesidad de fe, pero al mismo tiempo le parecían como tan palpables los milagritos que la ciencia va haciendo, parece como si fueran acertando en la fabricación de algunas máquinas, de algunos cachivaches. Esta parece una consideración que se hace de un modo bastante general, es decir, nadie acepta que esa pretensión de la ciencia de que hay una realidad exterior con unas leyes y que son conocibles, parece que esto suena demasiado gordo ya, pero al mismo tiempo es como si se admitiera que después de todo sus cálculos son buenos y siguen haciendo cosas. Sí, porque ella en cuanto a acierto se refería sobre todo a eso, al acierto en la fabricación de chismes y que funcionan Sí, bien. Bueno, claro, evidentemente es colocar la prueba de las verdades en un sitio que no le corresponde, pero es innegable, como tú mismo has dicho, que hay mucha gente para la que esta conexión se establece y que le parece que teorías o maneras de ver o doctrinas que se relacionan con la producción de aparatos que resulta que funcionan, lo mismo frigoríficos que rayos láser, que cualquier cosa así, me parece que eso es una prueba, así que habrá que dedicarse a examinar un poco esa conexión entre el uno y lo otro. Hay que recordar lo primero, que está claro que en cuanto a ingenios, a fabricaciones, a ingenierías, se puede muchas veces acertar fundándose en una teoría que después se demuestra falsa. Esto ha sucedido muchas veces. Incluso parece que los descubridores, los inventores, que muchas veces no son científicos, no tienen ninguna teoría detrás, más bien van guiados por una especie de sabiduría mecánica que hay en sus manos o en sus ojos o en sus oídos, y que después eso lo adosan un poco gratuitamente a una teoría física o biológica determinada, que después se ve que no tiene mucho que ver. En todo caso, está claro que tenemos que separar lo uno de lo otro. Lo tradicional entre la gente más o menos de izquierda era maldecir de la técnica porque ha llegado a estos desarrollos que se demuestran funestos o mortales, pero al mismo tiempo respetar la ciencia, porque eso ya es otra cosa. La actitud que por acá solemos tomar es un poco del revés. Es decir, en cuanto a técnicas y aciertos y a ingenios que funcionan bien, cuando funcionan bien, los bendecimos simplemente en el sentido de que las máquinas están para eso, cuando funcionan bien, están para que no trabajemos, para que no nos lo pasemos mal. Y rechazamos simplemente después todos los desarrollos, vengan de donde vengan y con las teorías que sea, todos los desarrollos de estos ingenios que evidentemente ya no sirven para nada más que para estorbar, es decir, para ocupar a la gente en su producción, en su constante reparación, porque no hay que olvidar que cuanto más complejo se vuelve el ingenio, más expuesto está a toda clase de estropicios y de averías,
Y en cambio, a la ciencia, por su lado, la reconocemos como la verdadera forma de la religión, sin andarnos con más rodeos. Es la religión verdaderamente vigente en nuestros días, de tal forma que los éxitos técnicos parece que se utilizan como las viejas religiones utilizaban a veces la producción de milagros. Milagros que, como todo el mundo sabe, pues unas veces eran milagros preparados por los frailes o los curas, otras veces pues no se sabe muy bien si tenían algo más misterioso que estaba detrás, pero en todo caso lo que no tenían era ninguna relación con los artículos de fe que la iglesia correspondiente imponía, y sin embargo pues esos milagritos se usaban para imponer los artículos de la fe. La relación es igual de falsa entre el uno y lo otro. Parece que ese respeto de la ciencia que hasta la gente de izquierdas admite está fundado en gran medida en la relación con el éxito de ciertos ingenios, que, como estamos tratando de ver aquí, pues es una relación que no se sostiene mucho. La religión verdadera, eso sí se puede decir, los artículos de fe, la doctrina, la teología, la iglesia que nos domina, es la que está representada por la ciencia como una parte esencial del aparato del poder. Justamente estos días me han estado preguntando de revistas y periódicos acerca de ciertas relaciones entre alguna de las supersticiones dominantes y alguna de las formas de la verdadera ciencia. Si quieres, después hablaremos también de esto, pero no sé, seguramente sí tenías alguna cosa más por ahí. Sí, pero si te parece que puede ser de interés, pues nos puedes contar esto. Sí, yo simplemente quería señalar que me da la impresión de que los sacerdotes de la ciencia son más listos que los de la religión antigua, porque ahora mismo, según me contaba el otro día un amigo que está ocupándose de leer esto de la filosofía de la ciencia y todas estas cosas, al parecer renuncian ya a la pretensión de que ellos puedan descubrir la verdad de las leyes del universo y actúan de una manera como mucho más modesta, como parece que hacían los matemáticos, donde levantan hipótesis que solamente son verdaderas mientras aguantan y no las desmontan. ¿No? Sí, hay la confesión esa que lleva años con el desarrollo de esta especie de nueva ciencia de las ciencias, que llaman a veces epistemología, según la cual se declara que en efecto la ciencia, las teorías científicas, no pueden pretender dar cuenta de verdad de la realidad, que son como modelos, suelen decir ellos, paradigmas, dicen otras veces, modelos, paradigmas que se presentan así, más o menos útiles. Esto, efectivamente, como tú mismo has dicho, es un rasgo de modestia y astuto, por tanto, pero lo importante es que nada de eso le llega a la gente, que en el proceso de vulgarización de esa epistemología no se sabe nada. La gente, por supuesto, sigue pensando que cuando la astronomía o la física o la biología le habla de cosas, le está hablando de cosas. Es decir, que está dando cuenta de algo que es exterior a los artilugios, modelos y lenguaje de la ciencia misma, y que es la realidad. Eso es lo que para la gente sigue valiendo, y claro, en eso es en lo que está el poder de la Iglesia. Que hubiera arriba algunos cardenales que a lo mejor se volvían ateos y entre ellos se confesaban que no había motivo para creer en Dios, y eso seguramente ha sucedido siempre, pero lo importante es que estos cardenales u obispos que descubrían e incluso se confesaban entre dos o tres la mentira de su tinglado, desde luego no dejaban que nada de eso trascendiera a los feligreses, al público, y la situación en ese aspecto parece análoga. Sí, bueno, si te parece nos cuentas entonces eso de que hablabas. Sí, es una disputa que me he enterado al preguntarme periodistas de revistas y de periódicos. Me he enterado que anda por ahí entre astrónomos y astrólogos. Una cosa curiosa, porque entre los científicos la verdad es que de astrónomos, como una rama específica de la ciencia seria, no se hablaba mucho hasta ahora. Ahora no se hablaba mucho en el sentido de que, por ejemplo, no suele haber una facultad de astronomía.
y cosas así. Los estudios astronómicos más bien aparecen como distribuidos en algunas secciones o departamentos de facultades de física, sobre todo, de matemáticas. Bueno, pues hay astrónomos que naturalmente se han sentido obligados a denunciar la superchería, la superstición de los astrólogos. Sobre todo pensando que en el plan de la vulgarización hay mucha gente que no distingue entre astrónomos y astrólogos. Entonces, claro, los astrónomos se han visto obligados a declarar que una cosa son las supercherías declaradas de la astrología, de la que se nutren tanto los medios de formación de masas, y otra cosa es la astronomía seria, que es la de ellos, ¿no? Entonces, en esto estaban, y he visto que alguno de los astrólogos todavía se ha sentido obligado a responder, diciendo que los astrólogos lo primero que tenían que hacer era enterarse y estudiar de sus cosas, porque una cosa es evidente, que es que los astrólogos, todos estos embaucadores de grandes públicos que andan por ahí, lo que no pierden es la pretensión de ser científicos. Ellos tienen que pensar que su levantamiento de horóscopos y todas las demás puñetas que sacan son tan serias y tan científicas como las de la ciencia misma. Claro, en esta disputa, bueno, por supuesto, sin dejar que los oyentes vacilen por un momento en reconocer el carácter de superchería y superstición de la astrología, es un espectáculo triste que evidentemente supersticiones de este tipo convivan con la ciencia seria y que se extiendan a tanto público. Sin olvidar eso, hay que reconocer que esta buena convivencia en que, quitando una disputa como esta, han vivido la ciencia y las supersticiones, los restos de las viejas religiones y supersticiones como estas de la astrología, esa convivencia es elocuente también. Eso quiere decir que la ciencia, que ha convivido tan a gusto con las supersticiones, al menos en el plano que importa, que es el de la vulgarización, no está tan lejos de ser eso, porque a lo mejor la ciencia, por supuesto, no es tampoco tan científica, en el sentido de que el científico pudiera referirse no a los principios de la ciencia misma, sino a algo más profundo, como esa racionalidad, esa razón común de que aquí hablamos. Sí, bueno, os voy a dar los teléfonos para aquellos que deseéis intervenir. Son los de costumbre, el 442-7126 y el 7111099. Lo repito, 442-7126 y 7111099. Pasamos entonces a las recitaciones, sí, y inmediatamente os empezaremos a ir dando paso a vosotros. Sí, vamos a dejar enseguida que los oyentes hablen. Vamos simplemente a volver sobre una canción del libro de Valorio. ¿Cuántas veces, amor, habré muerto desde que me conociste? Una vez quedé caído de aquellas tapias entre las mimbres. Nadie levantó mi cuerpo, sobre él cantaban las perdices. Pero al cabo de 3 días, por una ventana, tú me llamaste y vine. ¿Cuántas veces, amor, habré muerto desde que me conociste? Otra vez me ahogué en el Duero junto a la isla de los caciques. Sobre el lodo de mis ojos zumbaban tábanos y cínifes. Pero como tú gritaste mi nombre a la orilla, sí, aquí estoy, te dije. ¿Cuántas veces, amor, habré muerto desde que me conociste? Otra me caí del tren por la barranca de los raíles. A lo hondo allá mis huesos quedaron rotos y difíciles. Pero vino un telegrama de ti y me puse en pie para recibirte. ¿Cuántas veces, amor, habré muerto desde que me conociste? Otra vez también un tiro de 100 a 100 cruzó mis meninges. Por las ondas de mi sangre me desleía en arco iris. Pero tú dijiste, eso te pasa por malo. ¿Y cómo contradecirte? ¿Cuántas veces, amor, habré muerto desde que me conociste? Muchas veces en la noche morí por el mar sin lindes. Era el reino de las sombras que ni de nombre se distinguen. Pero por la mañanita me daba lo mismo porque decías, vive. ¿Cuántas veces, amor, habré muerto desde que me conociste?
Era yo como una ristra de 1000 monedas de níquel y eras tú su cordelito que las sumaba en suma firme. Cuando ya no me conozcas, guardiana del alma, ¿cómo podré morirme? Bueno, y pasamos ya con las llamadas. Vamos con la primera de ellas. Hola. Sí. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, Javier. Una maravilla. Bueno, tú sabes que soy fanático de ustedes, que estoy siempre atento a lo que pasa en Radio 3, con ustedes, con Agustín, y ahora no puedo dejar de decirte gracias, Agustín, y aunque él seguramente, como yo pienso que los premios no sirven para nada, es importante, creo, porque ahora muchos más nos preocuparemos de quién es Agustín García Calvo y lo leeremos un poco más y aprenderemos a vivir un poco mejor. Esa es la parte, gracias, es la parte que puede considerarse aprovechable de todo esto, que esto sirva por lo menos para que este público que opongo constantemente a las personas individuales crezca un poco más. En fin, por desgracia eso está compensado con muchos perjuicios de los que no vamos a hablar ahora. Gracias de todas maneras y adelante. Ya, gracias, adiós. Bueno, sí, bueno, al final se ha quedado en una llamada de felicitación. Vamos con otra llamada, a ver si vamos entrando en el tema. Hola. Sí, voy yo. Sí, sí. Bueno, yo de mano, pues, no sé, voy a hacer una descalificación global de la ciencia y desde un punto de vista simplista. En el momento que te da un producto como la bomba atómica, por ejemplo, esto es totalmente descalificable. Ni siquiera ninguna de las otras cosas sería aceptable, ¿no? Pero perdona un momento que te interrumpa. Sí. Es que no sé si has estado oyéndonos al principio, ¿no? Hablo de ciencia y técnica. Me empecé a oír un poco tarde. Sí, bueno, es que lo que he estado denunciando es la falsedad de la conexión entre el uno y el otro. Realmente ni la bomba atómica podría servir para descalificar a la ciencia, ni todos los éxitos y beneficios de la técnica podrían servir para lo contrario, porque la falsedad está en esa conexión. En realidad, la bomba atómica, a pesar de lo que la vulgarización dice, no se relaciona con ninguna especie de teoría atómica firme. Desde que empezó a jugarse con ese chismito, aquellos años en que Rusia todavía no lo tenía y los Estados Unidos lo tenían, años inmediatamente siguientes a los desastres de Hiroshima y Nagasaki, pues desde entonces han pasado no sé cuántas modificaciones de teorías físicas y da igual, la bomba atómica es otra cosa que no tiene mucho que ver. De manera que, bueno... Yo, de todas maneras, lo que quería hablar es de la cuestión mental, filosófica, del espíritu científico, ¿no? Sí, adelante. En realidad era eso lo que quería hablar. Sí. Ahora, esta entrada es una entrada relativamente simplista y decía que si habría que descalificarla globalmente en el sentido que te da ese producto final, ¿no? El espíritu científico yo le equiparo con burocrático. Es una visión pedestre, prosaica del mundo, rastrera. Y a esto habría que oponer la visión poética, que sería la visión que tienen los niños. Una visión deslumbrante, ilimitada, lúdica y poética. Eso es la máxima falsedad que yo veo en la ciencia. Sí, o sea que en realidad hay que desentenderse un poco de las conexiones con la técnica y atacar la pretensión de verdad de la ciencia como una forma más de religión y precisamente aquella que nos domina a nosotros, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que tal vez cuando hablas de el espíritu poético o eso y de los niños, habría que añadir que también la razón, no solo el sentimiento y la poesía, también la razón está de ese lado y en contra de la ciencia. Sí. En realidad lo que se habló del trabajo, que dices que estás a favor de las máquinas y tal, yo pienso que el trabajo no fue necesario y durante muchos miles de años no le fue necesario a la humanidad. El trabajo tal como está pensado también mentalmente. El trabajo era también algo lúdico. Es evidente que hay que hacer algunos trabajos, pero esto de que todo el mundo tenga que estar fichando, sí, esta idea también mental es lo... Sí, probablemente no haría falta ninguna máquina. Bueno, eso tal vez es un poco exagerado. Yo pienso que las máquinas en efecto son beneficiosas y que por eso mismo, aunque como tú dices sea verdad, que nunca ha sido verdad lo de la necesidad del trabajo, desde que hay máquinas y por tanto está palpable que se podía ahorrar casi todo el trabajo, desde ese momento se vuelve más sangriento el hecho de que en lugar de servir para eso sirva para hacernos trabajar más. Sí. Esa es la cuestión. Bueno. Muy bien, pues gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con otra llamada más. Hola. ¿Sí? Hola. No, parece que no nos escuchan. ¿Sí?
No, ¿podemos pasar a otra llamada? No sé si tenemos lista otra, ¿no? Bueno, entonces seguimos charlando un momento. Tú hablabas en una ocasión, Agustín, de que en realidad el problema fundamental de la ciencia venía a ser de la física, de qué es un móvil. Y al plantear el problema del móvil decías que lo mismo daba en este caso hablar de átomos o de uno mismo. Me parece que era así. Sí, evidentemente el problema central de cualquier física, y la física es la ciencia por excelencia, es ese, un cuerpo que se mueve. Es decir, que es el mismo aquí y allá, que introduce por tanto esta necesidad del tiempo, que es el misterio de los misterios, y que justamente para disimular su imposibilidad, la imposibilidad de la existencia, por emplear el verbo que se aplicaba a Dios en otras formas de religión, para huir de la evidencia de lo imposible que es ser uno mismo, por ejemplo, un átomo. Tiene que moverse, como si dijéramos, escapando continuamente de esa evidencia. Y está claro que en ese sentido el problema que es físico al mismo tiempo es moral. No hay derecho a distinguir entre física y moral. Lo uno va con lo otro. Y que entonces ese problema que se plantea para la entidad y existencia del átomo es el mismo que se plantea para mi propia existencia, es decir, la compatibilidad entre mi identidad, ser el que soy, y el hecho de estar aquí, y para hacerlo compatibles, por lo que no puedo estar nunca aquí mucho tiempo, tengo que estarme moviendo de un lado para otro constantemente. Sí, bueno, vamos con otra llamada. Hola. Sí, soy yo, ¿no? Sí. Sí, mira, bueno, el programa ha empezado diciendo un poco que hay una especie de dos opiniones, ¿no?, por parte de la gente en general. En principio, pues como que la ciencia no puede aspirar a las realidades últimas, ¿no?, a la verdad o la no verdad, que parece eso que nos confunde, ¿no?, como que creemos que no nos va a aclarar en realidad nada, y por otro lado, pues que nos resuelve los problemas cotidianos, ¿no?, pues nos cura las enfermedades, nos ayuda a vivir mejor, en resumen, ¿no? Entonces, yo creo, es mi opinión, que no se debe confundir, ¿no?, entre el tipo de pensamiento que supone plantearse si la ciencia puede acceder a la verdad, o el otro pensamiento donde encontramos que la ciencia nos resuelve las cuestiones inmediatas, ¿no? Creo que ahí estamos hablando de grados de pensamiento, ¿no? Está claro que la ciencia es positiva en la medida en que nos ayuda a vivir mejor, y en la medida en que vivimos mejor podremos acceder en un futuro más o menos próximo o lejano a esos grados más elevados, ¿no?, de bienestar que nos podrían hacer acceder a la verdad o a lo que sea, ¿no? Entonces, para mí se resuelve el problema de ciencia, si es positiva en sí misma o no, pensando en desde dónde, desde qué posición estamos planteándonos esa cuestión, ¿no? No sé si me he explicado bien. Bastante bien, pero de todas formas espera un poco, porque sí, algún punto puede estar un poco oscuro. En primer lugar, yo lo que estaba haciendo desde el principio es invitar a no llamar ciencia a eso que sirve para resolver, como tú dices, a veces algunos de los problemas, y al menos teóricamente quitarnos un poco de trabajar y de pasarlo mal. A eso no se le puede llamar ciencia, eso es un ingenio, eso es cosa de ingenieros, no de científicos, de ingenieros, de ingeniosos y de mecánicos. No hay que olvidar que hay una especie de sabiduría que está, como antes decía, en las manos, en los ojos, en los oídos, quiere decir que está por debajo de la conciencia de uno mismo y que está por debajo de toda teoría. Hay gente en cada generación, nacen muchos que tienen esta especie de habilidad y de ingenio mecánico, y que muchas veces, si les preguntas por fundamentos teóricos, no saben absolutamente nada. Recuerdo un buen amigo que me acompañó desde tiempos muy lejanos, allá por Zamora y Salamanca, y que era uno de estos, ¿no? No sabía nada, jamás había estudiado, y sin embargo se arreglaba para inventar aparatitos y cosas que resolvían los problemas a maravilla, y que él mismo a veces fabricaba por artesanía. Así que no hay que olvidar esto, y no hay que olvidar que muchas veces la pretensión
es una mera pretensión de que detrás de los éxitos técnicos está la ciencia. Por eso a ese otro oyente le decía que así como no puede utilizarse la bomba atómica para denigrar a la ciencia, tampoco pueden utilizarse los éxitos ocasionales para alabarla ni sostenerla, ¿no? Hay que atacar a la ciencia en sí, dejando aparte las posibles aplicaciones. Entonces la ciencia es teoría, claro, más. La ciencia es un saber, es una pretensión de saber y por tanto pues una falsificación. Pero una pretensión de saber, y como todos los saberes, con una función, con una función de utilidad, ¿no? De utilidad práctica. Bueno, porque pero al fin y al cabo eso es el conocimiento, ¿no? La medida en que es práctico. Si no es práctico... Sí, pero es que por desgracia es práctico de todas maneras, porque aunque nada más sea, sirve para engañar al personal. Bueno, y eso es una finalidad de las más prácticas, a una parte de toda aplicación. Bueno, pero eso va más allá de la ciencia. ¿Ya? No, eso es el proceso de vulgarización que se llama, que es inseparable. Constantemente, como antes decíamos, aunque allá arriba algunos de los doctores de la Iglesia se den cuenta, porque la investigación es una cosa lo bastante santa para que a veces haya que penetrar en el tinglado de veras y descubrir la falsedad, aunque allá en lo alto se den cuenta, desde luego eso a la gente no le llega. A la gente le llega la impresión de que nos están dando una información respecto a la realidad. Pero esos son aspectos del mundo científico, pero no es eso no es la ciencia en sí. La ciencia equivale a conocimiento, ¿no? Eso, saber, pero cualquier saber de esos es una falsificación siempre. Bueno, ya lo pensaré. No, simplemente lo que tienes que darte pensando es eso, es que lo... Yo, igual no me he explicado bien donde quería decir es que se resuelve el problema de lo que la gente piensa de la ciencia en principio, como que no le va a resolver nada, y que luego se encuentra con que le resuelve, dentro de una idea un poco de grados de pensamiento. ¿Dónde estás pensando, no? No son grados, no son clases. Por eso te decía, por eso aludía a una especie de pensamiento, digamos, ingenieril, que no tiene por qué ligarse a ninguna teoría de la realidad y luego el otro. Ahora, evidentemente a la gente se la engaña así, poniendo en conexión lo uno con lo otro. Es lo que decíamos antes respecto a formas más viejas de iglesia, cuando algún milagrito más o menos preparado servía para sostener los artículos de la fe. Bueno, pues nada, gracias por poder hablar con vosotros. Vosotros, salud. Adiós, suerte. Adiós. Y vamos a la siguiente llamada. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, yo lo que quería poner un poco, decir algunas palabras sobre lo que a mí me parece el paradigma de la técnica, pues lo veo un poco en la aviación, ¿no? Que cierra un poco el círculo este de religión y ciencia, porque en primer lugar, pues cuando uno se mete en el avión, lo primero que le viene es un miedo y vértigo un poco fuerte, ¿no? Sí. Y claro, entonces a la gente pues atrapada por el miedo este, pues se da cuenta que la técnica pues lo salva, ¿no? Porque si no puede contarlo es porque le ha ido bien el vuelo. Y bueno, se cierra un poco el círculo este de ciencia y religión, ¿no? Y sí, luego aquí perdona, antes de que siga respecto a eso me recuerda el agradecimiento del Papa. Hay una amiga nuestra que dice que cuando el Papa viaja en avión, que este pie que tenemos ahora lo hace a cada paso, lo primero que hace cuando baja del avión es besar la tierra donde cae, y que naturalmente ese beso debe ser una expresión de alegría por el hecho de que haya salvado el pellejo una vez más, ¿no? Cosa que en el Papa es especialmente notable y apropiado, ¿no? Adelante. Sí, parece que se unen las dos cosas, ¿no? Y entonces de aquí del avión, de unos escritos que leí tuyos en actualidades, pues también quería preguntarte, porque has hablado de las máquinas y de que nos facilitan los trabajos y tal, ¿no? Y entonces yo veo que bueno, esto de la aviación y tal, pues parece que es una máquina que nos ahorra tiempo y que bueno, que nos ayuda a viajar y tal, ¿no? Pero así como las demás máquinas, porque me cuesta bastante creer que las máquinas, con el estropicio que hacen, no tan solo pues últimamente con esto de los aceites que ya no saben dónde tirarlos, y luego con la tremenda contaminación que los miles y miles de aviones están funcionando, pues me cuesta un poco entender, ¿no?, esto de que las máquinas pueden servir para aligerar el trabajo, que aunque sí puede ser, por otra parte el estropicio es bastante grande, ¿no? Sí, y además, aparte del estropicio, en lo que tienes por supuesto razón,
hay que reconocer que eso de que nos ahorran trabajo en la mayor parte de los casos se refiere a trabajos que ya están creados por el propio desarrollo de las máquinas. De manera que la mayor parte de las necesidades y penas que te resuelven son necesidades que previamente se han creado, ¿no? Esa es la queja que aquí repetimos una y otra vez. En principio, digamos, las máquinas, está claro, especialmente las máquinas como las primeras que se inventaron, el telar mecánico, el ferrocarril, digamos, los excavadoras y ascensores para las minas y cosas por el estilo, en efecto, pues están destinadas a liberarnos de algunos de los trabajos más pesados, pero que resulta que en su desarrollo han venido a dar esta situación en que, aparte del estropicio, la contaminación y demás a lo que aludes, está el hecho de que en la propia atención, producción y venta de máquinas la gente está obligada a trabajar mucho más que cuando todavía no se habían inventado. Esta es la queja. Sí, luego es un poco un tema aparte, pero me gustaría que nos comentaras algo para que no para que no hubiera confusión. En primer lugar, de los comentarios que has hecho a veces sobre la televisión y esta negativa a salir en ella, ¿no? Porque aunque yo lo veo claro, a veces cuando tengo que hablar pues no alcanzo a dar razones, ¿no? Sí. Y la otra es que en algunos periódicos, por eso del premio tuyo, pues refiriéndose a las revueltas del año 65, creo que eran, pues decían que luchabais por una democracia social, cosa que habría que aclarar un poco. Sí, no había leído eso, me das otro pequeño disgusto más, por eso me niego a leer todas las noticias y comentarios de la prensa, pero no me extraña, por desgracia no me extraña. Hablaré de esas dos cosas entonces, gracias. Gracias, salud. Sí, en cuanto a esta desgracia de que se vuelva a repetir todavía esa tontería, estoy harto de decirlo. Los estudiantes, entre los cuales me encontré envuelto en el año 65, los que eran más lúcidos y más penetrantes, pues ni mucho menos pensaban que aquello fuera una revuelta, ni contra la dictadura, ni por ninguna democracia, ni nada por el estilo. Solamente se engañaban los que estaban metidos en partidos políticos, que tenían ya sus doctrinas y cosas por el estilo, ¿no? Y después ha cundido esta equivocación. En verdad, a aquellos de entonces que sigan vivos y que estén más o menos acompañándome en este mundo, pues sabemos que lo que hoy padecemos es lo mismo que aquellos, o lo que ha cambiado justamente para ser lo mismo, y que por tanto la revuelta del 65 es la misma que la del 90, vamos, tiene el mismo sentido, y el enemigo solo cambia de cara justamente para eso, para seguir siendo el mismo. La otra cuestión... Sí, perdona, me he despistado pensando en esto que estabas contando. Y vamos a ver, se me ha ido. Yo me he distraído con esta actualidad en el momento. Lo de la televisión. Sí, pedía, parece que un poco más de claridad en las formulaciones del porqué de la negativa. La cosa está en la equivocación que reina respecto a fines y medios. Se piensa que cualquier chisme, como la televisión, es un mero medio que puede utilizarse pues para cosas buenas y malas. Y esto es lo que estamos negando aquí una y otra vez. Es decir, hay grados. Uno puede sospechar que un martillo, a lo mejor, aparte de romperle la cabeza al prójimo, puede servir para clavar un clavo. Puede pensar esto. Exagerando un poco, puede pensar a lo mejor que una escopeta puede servir para cazar pájaros, lo cual no tiene mucha gracia. Para ahuyentar ladrones, para tirar tiros al aire en una celebración, en una fiesta. Pero según va uno avanzando más, uno no puede hacerse la ilusión de que una ametralladora, por ejemplo, no lleve escritos en su forma misma sus fines, y esto en el grado extremo se da en la televisión. Sospechamos que, por ejemplo, esto que estamos usando aquí, o que nos está usando a nosotros, la radio, a lo mejor todavía puede servir para lo uno o para lo otro, a medias, y en cambio de la televisión no sospechamos tal cosa. No sospechamos tal cosa, pensamos que hasta tal punto el chisme está inventado para lo que está,
sirviendo, es decir, para la idiotización, la formación de masa de individuos que son justamente idiotas, que es inútil pretender que dentro de ella puede hacerse una cosa que la convierta en un medio para otros fines. Los fines están escritos ahí. Ese es el motivo de que, estableciendo este límite, mientras recaigo de vez en cuando por aquí por las ondas, en cambio me niegue constantemente a entrar en la televisión. Como decía un amigo, quien no sale en la televisión no existe, y como esto de existir es una cosa propia de Dios, pues todo el anhelo y afán de los que andamos por acá abajo es no existir. Así que guardándome de esa maldición de existir como el Dios de las viejas teologías, tomo esta medida prudente de no salir en la televisión, a ver si de esa manera consigo no existir, o existir por lo menos un poco menos. Sí, vamos con otra llamada más. Hola. Hola. ¿Qué hay? Quería decirle a Agustín que por qué piensa que, por ejemplo, entre los chicos jóvenes, entre los que están ahora estudiando o van a estudiar una carrera universitaria, hay tanto desprecio hacia las carreras humanísticas, no sé, como el derecho, la historia o la filosofía. Que si crees que es porque, crees que es porque la gente ya está un poco desencantada de los estudios humanísticos, no sé, pero no por ellos en sí, sino, por ejemplo, después de, como tú dices, de ver a tantos intelectualoides en la tele hablando de culturas y culturetas y cosas que después, pues no sé, como por ejemplo el comunismo, después de 70 años de progresía y pseudoliberalismo, se ha visto que no sirve para nada. ¿Crees que la gente se busca una coraza, o sea, como una defensa psicológica, y entonces, en lugar de, por ejemplo, dedicarse exactamente a esos estudios del hombre o a sí mismo, pues no se piensa en cosas abstractas, pues no sé, como la ingeniería, pues eso, la astronomía, cosas así? O sea, por ejemplo, ahora los chicos, en lugar ya pues de estudiar o derecho o eso, o filosofía y tal, estudian económicas, empresariales o cosas así. Bueno, perdóname, en primer lugar, yo creo que tu información no responde a lo que pasa, ¿eh? Es decir, al meter en eso que llamamos humanidades a cosas como el derecho, desde luego te equivocas de medio a medio. Una de las cosas que más estudian los chicos estos años es derecho. La facultad de derecho es sí, pero monstruosamente no, pero derecho, y no sé si llamarías también humanidades a las cosas a las que llaman ciencias económicas y económicas lo considero lo contrario. Bueno, pues el derecho, la verdad es que lo considero una cosa abstracta, científica, un lenguaje extraño. El límite con el derecho no es muy claro, ¿no? En todo caso, lo que sucede no es nada que se refiera a lo humanístico, y eso aquí nunca habrás oído que yo hable de humanismo, ni que defienda las disciplinas humanas, ni nada, ¿no? Sí. Aquí lo que pasa es que a los chicos, a los pobres, se les convence de que hay cosas que tienen futuro. Y futuro lo mismo lo tiene la informática que el derecho y las ciencias empresariales, y por tanto, como ellos están convencidos de que lo de estudiar es una cosa que consiste, de momento, en aburrirse y después tener futuro, pues entonces se dedican a las cosas que cumplen esas condiciones, es decir, estudian sistemáticamente las más aburridas, que son aquellas que se supone que tienen futuro, lo uno va con lo otro, y en cambio no, es astronomía, matemáticas o filología, son pocos los que las estudian, porque esas cosas se supone que no tienen mucho futuro, ¿no? Son cosas esencialmente aburridas, del tipo de la informática o del derecho, lo mismo que caigan del lado de las ciencias, de las ciencias, de esa separación ciencias-letras, que caigan del lado de las letras. La condición esencial es que se suponga que tienen futuro y que por tanto son aburridas por esencia. Eso es lo que hace que las mayorías vayan hacia ese sitio engañadas por esta superstición del futuro. Algo así es como está la cosa, sí. Sí. Pero yo por ejemplo, o sea, pues no sé, o sea, yo soy más, presumo, no es que presuma porque no es algo de lo que presumir de ser medio culto, porque no es mérito de uno, sino que es de mérito de los demás. Y eso, ¿no? Yo, por ejemplo, estudio arquitectura, ¿no? Y entonces, pues bueno, desde la calle pues se ve como una carrera pues medio artística, medio ingenieril, ¿no? Sí. Y entonces, pues efectivamente, yo tengo muchísimo sentido artístico, ¿no? O sea, y efectivamente me gustaba muchísimo, pues, ¿no? O sea, todas las secciones artísticas, bueno, o sea, la historia, el arte me gusta muchísimo. Pero después, desencantado de la gente que hay allí, o sea, y de lo vano que es todo y de lo ridículo que es, o sea, que es todo eso de culturetas y de cosas que
después, o sea, encuentras una satisfacción, no sé, en dominar unas cosas abstractas y ya que dices inútiles, o sea, contingentes absolutamente para el hombre, como pueden ser las matemáticas, que yo, por ejemplo, después a las asignaturas que mejor me dediqué eran eso, a las matemáticas, por la consideraba unas cosas tan perfectamente inútiles. Sí. Que no sé, era una cosa... Sí, cuanto menos futuro, menos aburrido, esa es la regla. Sí, con la arquitectura lo que pasa es que la presión, como hace mucho tiempo que en realidad los arquitectos están condenados normalmente a servir para que se haga una y otra vez lo que ya está hecho, es decir, el mismo tipo de bloque de viviendas y unos poquitos para hacer esa presunción de artistas. Sí, para salir en la tele. Sí, salir en la tele. Pues claro, pues en realidad eso desanima a cualquier estudiante. Y en el caso de la arquitectura, bueno, se presenta de maneras específicas, pero después de todo es el problema que en otras cosas, ¿no? Lo importante es esa distinción entre los estudios a los que se trata de empujar la mayoría, que son exactamente los que se supone que van a servir para algo el día de mañana y que por tanto de momento son intragables, y luego aquellos otros que, bueno, que tal vez no cumplen tanto esta doble condición. Pero, por ejemplo, no sé, yo, por ejemplo, he pensado siempre que, por ejemplo, Inglaterra es un país civilizado, o medianamente civilizado. Y, por ejemplo, allí, para los puestos de dirección tradicionalmente, o sea, por ejemplo, para los funcionarios, para el o sea, para los cuerpos de funcionarios, que allí son una clase realmente privilegiada, ¿no? Por ejemplo, como aquí en España, pues se recluta muchísima gente de las carreras, digamos, de letras, pues de historia, de filosofía, porque realmente para pensar, lo que hace falta es conocer al hombre, es decir, o sea, conocer cómo son los desarrollos psicológicos del hombre, no saber números. No, la verdad es que precisamente por proceder de una escuela te haces una idea como muy optimista de las disciplinas humanísticas y de lo del hombre y todo eso. No, ten en cuenta que nuestros altos ejecutivos muchos se han criado en esos sitios, ¿eh? Bueno, decir, los altos ejecutivos de ahora. De ahora, sí. O sea que la diferencia no es muy grande y por desgracia la situación en Inglaterra, por lo que yo la conozco, sí, debe ser no muy distinta, vamos, digamos. Bueno, gracias. Muchas gracias a ti. Salud. Y vamos con otra llamada más. Si la verdad no se sabe de ningún estado donde los funcionarios necesiten pensar mucho, ¿eh? No. Y para no pensar, es decir, para no pensar demasiado y tragarse unas cuantas cosas, pues la verdad es que lo mismo puede servir una carrera de económicas que una carrera de humanística o cualquier cosa. Sí, vamos con otra llamada. Hola. ¿Sí? ¿Estoy bien el aire? Sí. Bien, yo llamo de Mallorca, ¿no? Y era, en cuanto a progreso, para decir de que esta isla, debido al progreso, debido a todo esto, hace siglos era totalmente autárquica. O sea, tenía una economía autárquica y la gente de aquí vivía por lo mismo que producían. Hoy por hoy, gracias a la ciencia y al progreso, nos encontramos de que dependemos totalmente del exterior. Entonces dependemos del transporte y dependemos de cantidad de cosas, con lo cual esta isla ya económicamente no puede tirar para adelante. Claro, está, vive de turismo, que es lo que le da, pero depende de lo demás. Ahora, en cuanto a la ciencia y al progreso, yo lo que quiero decir es de que los científicos, creo que estamos en manos de auténticamente de gente que son unos locos. De hecho, la ciencia ha ido evolucionando en cuanto al armamento, en cuanto a armas sofisticadas para matar. Y hoy por hoy ya estamos llegando a algo más enrevesado, que es de crear la vida. Es lo que son los niños probetas. Creo que están investigando quizá lo que puede ser el soldado probeta o el trabajador probeta, que será un trabajador que no piense, que sea medio mono, que le enseñen a hacer unos trabajos determinados y ya está, y no crea problemas. Bueno, un soldado que también sea incapaz de pensar y que solo obedezca ciegamente. Perdón un momento que te corte y aproveche un poco tus dos sugerencias. Una la referente a Mallorca, que efectivamente nuestro oyente ha presentado como un ejemplo pues ilustrativo. Sin duda, aparte de la pérdida de esa capacidad para mantenerse con el desarrollo no solo de agricultura, sino de industria, y que se ha sustituido, dice él, por la industria del turismo. Aparte de eso, encima todavía supongo que en Mallorca, como en cualquier parte,
los progres les estarán todo el día proponiendo montar nuevas fábricas de producción de inutilidades, porque eso es lo que se entiende por hacer moverse, por la dinámica de un país. Que cuando te lo apestan de fábricas que no son los que sean apestosas, sino que están sirviendo para producir inutilidades y motivos de más trabajo en lugar de quitar trabajo, te dicen que has progresado y que estás al día. Bueno, en la segunda parte, pues nuestro oyente mallorquín seguía también afiliándose a esto que hemos denunciado de identificar la ciencia con las producciones técnicas más o menos horribles que él ha vuelto a enumerar, incluida la de las producciones biológicas, ¿no? En lo que insistimos en que, por un lado, están los chismes, los ingenios, y de esos hay unos que evidentemente servían y podían servir para algo, y hay otros que son la cantidad dominante, que no sirven más que para estorbar y para producir nuevos trabajos. Y segundo, que la conexión de todos estos, los unos y los otros, con la ciencia es una conexión falsa, que es una guerra un poco perdida si aceptamos esa conexión y empezamos a atacar a la ciencia por vía de los productos técnicos indeseables, que hay que aprender a atacar a la ciencia en sí. Como a la Iglesia vieja, habría que aprender a atacarla por los artículos de la fe y no detenerse mucho en lo buenos que resultaban unos curas y lo malos que eran otros y cosas por el estilo. Sí. Y vamos con más llamadas. Hola. ¿Sí? Sí. Agustín. Hola. Mira, yo quería encarar este problema como la ciencia como prolongación de la religión. Es decir, un poco te leo aquí, dice, lo que antes era lo divino, lo esencial, ahora lo ocupa lo racional, lo científico, el progreso, el Estado, atributos todo ello de la moral de la razón. Es decir, como que la ciencia aspira a ocupar la totalidad, es decir, porque indudablemente la inseguridad es lo que nos domina. Entonces, un médico, pues el caso este reciente del SIDA, pues parece ser que lo domina, que saben, no saben nada en realidad, pero parece ser que ellos aspiran al conocimiento total sobre ese tema. En realidad es falso, eso está claro, pero como que aspiran a una nueva religión, a imponer un nuevo conocimiento, sí, que ellos son los grandes sacerdotes. Sí, tú no te olvides que las viejas religiones, por lo que sabemos, también hacían lo mismo, aspiraban a la totalidad. Es decir, que por ejemplo la gran Iglesia Católica, cuando estaba en sus tiempos de dominio y florecimiento, pretendía la misma totalidad. Él ya daba la solución de todo. Y además no hay que olvidar este aspecto del futuro. Las religiones sublimadas lo que prometían esencialmente, te resolvían la vida por medio de la muerte, te prometían la inmortalidad. Y estos hacen lo mismo, pero con el mero desarrollo de esa noción de futuro, que después de todo no es más que la transformación de aquella idea de la muerte en la inmortalidad. La aspiración a la totalidad y a encerrar bajo una explicación de la realidad todas las cosas y reducir la vida a un futuro, esa parece común a todas las religiones y por tanto a esta que es la que tenemos ahora, que como bien dices es la prolongación, y no solo la prolongación, sino la transformación de las religiones que nos toca, que es esta de la ciencia. No sé si me sigues lo bastante bien o... Efectivamente, estoy de acuerdo. Bueno, pues vamos a ver si todavía nos da tiempo para alguna llamada más, ¿no? Sí, vamos con ella. Hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿A mí? Sí. Bueno, mira, yo quería un poco, me ha robado un poco la idea el oyente anterior sobre el aspecto este de la medicina, pero quería apuntar también un poco, bueno, la idea de que yo no es que esté en principio en contra ni de la técnica ni de la ciencia, pero creo que esto sería totalmente positivo y favorable siempre y cuando, bueno, nos ayudara a vivir totalmente sin trabajar y sin hacer nada, sin otra preocupación que la de vivir, realmente. Entonces, en ese sentido, estoy a favor de eso. Y estoy a favor, pienso yo, de que esto pueda ser un proceso evolutivo hacia una forma de vida, pues bueno, que en este momento es una utopía. Sí. Entonces, en ese sentido, podríamos aceptar todo esto en la medida en que, bueno, nos pueda conducir a otra situación favorable y casi de paraíso.
Sí, lo que pasa es que tú ves que desde que se han inventado las máquinas, que ya va para 2 siglos largos, que empezó la gran idea de las máquinas, en realidad uno ve que la cosa, en lugar de irse desarrollando en el sentido que tú dices, parece que se desarrolla en el contrario. Es decir, que cuantos más años pasan, más aumenta la cantidad de trabajo, la cantidad de molestias que las propias máquinas, por su mal desarrollo, producen. Esta es la evidencia, por lo cual parece que no podemos quedarnos esperando a que esto progrese para mejor, sino que evidentemente la rebelión popular contra este engaño, contra esta mala utilización de lo que podía servir para algo bueno, pues se produzca y se encargue de corregir en cualquier caso, pues simplemente pues podríamos pensar, ya que esto está aquí y que es inevitable que esté, pues podríamos pensar lo que pudo, no sé, de alguna manera lo que pudo haber sido y no fue todo este asunto de la técnica y de la ciencia, que está muy bien esta desconexión que has hecho, y que te lo decía porque yo me fijaba sobre todo en el aspecto médico, en la medicina, donde realmente hoy día estamos asistiendo a cosas, tan sangrantes, tan como puede ser el asunto del SIDA, de los niños, esta marginación que se está creando, que es tremenda, que es una nueva peste. Sí, empezando por la invención misma del SIDA, que como sabes es un invento característico de esta nueva iglesia, de la iglesia esta científica, y que efectivamente ha sido un invento infortunadamente de mucho éxito y que se ha metido mucho en las conciencias y demás. En fin, ya sabes que las religiones siempre han tenido el poder de crear algunas formas de realidad falsa pero real, y el caso del SIDA es una de ellas. Bueno, pues gracias por la aportación, a ver si podemos abrir un momento más hasta otra. Salud. Pasamos una última llamada que tiene que ser como bastante breve. A ver, medio minutito te damos. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Hola, buenos días. Mira, yo ya veo que tengo que ser breve y me gustaría plantear el tema de si se está hablando de la ciencia o no se está hablando de la ciencia, porque por lo que yo llevo escuchando el programa, en realidad todas las críticas y los comentarios que se han hecho sobre la ciencia han sido como muy vagos, más bien se han referido a cuestiones técnicas de aplicaciones científicas. Entonces a mí lo que me interesaría es que realmente el señor García Calvo hablara de la ciencia en sí, no de aplicaciones concretas. Es decir, de si tiene alguna crítica que hacer, por ejemplo, a los procesos de conocimiento de la ciencia, a los procesos en sí, a los métodos científicos y todo esto, ¿no? Sí. Porque se está desviando todo la cuestión hacia las aplicaciones de la ciencia, y una cosa es la tecnología y otra es el proceso de conocimiento científico, ¿no? Exacto, sí, haces bien en recordar esto, y voy a aprovechar el último minuto que me queda, ya nos oyes por la radio, voy a aprovechar para decir un poco de esto. En efecto, tiene razón nuestro último oyente, la mayor parte de las intervenciones han incidido en esta confusión que desde el principio estaba tratando de corregir entre el desarrollo de los chismes inútiles o perjudiciales y la ciencia misma, ¿no? La crítica que hemos tratado de formular a lo largo de la emisión consiste en que efectivamente, aparte de cualesquiera relaciones con esas producciones técnicas, la ciencia en sí es la religión de nuestro mundo, es una falsificación, es una construcción de una realidad falsa, cosa que ha sido la función de todas las ciencias de todos los tiempos. La crítica efectivamente consiste en que la ciencia, la física, se olvida en primer lugar de que ella misma es un proceso lingüístico, incluido en ello la experimentación, y por tanto nos quiere presentar como si estuviera extraño al lenguaje una realidad, cuando en verdad el lenguaje está fuera y está dentro al mismo tiempo. Y aprovecho para recordar que no es lo mismo ciencia, pretensión de saber, construcción de una realidad, que racionalidad o razón, que muchas veces la razón, por el contrario, a lo que viene es a destruir o a poner en cuestión el edificio de la ciencia misma, esta construcción de una realidad falsa pero real, dominante. Bueno, pues si no hay novedad, el próximo viernes estaremos de nuevo con vosotros. Hasta entonces, salud.